Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Una vez más tenemos para nosotros el privilegio y obviamente para ustedes la gran oportunidad de quienes nos ven de coincidir con gente valiosa en nuestro programa. Es decir, a través de sus conocimientos, ustedes, al igual que nosotros, nos iremos formando y conformando en torno a los diferentes aspectos que cada uno de nuestros invitados tiene en forma particular respecto al quehacer humano o la vida humana. En este sentido, esta noche tenemos como invitado al doctor José Alejandro Vargas Castro, a quien yo le doy la más cordial bienvenida, un entrañable amigo, un hombre que se ha distinguido, independientemente de que yo refiera un poco más tarde, una breve semblanza de él, se han distinguido por su sencillez, que bien le refiere la oportunidad de ser un intelectual de primera. Los hombres académicos, intelectuales, los que realmente ya han trascendido más allá de sí mismos, son los más humildes, y quiero referir en este contexto, en ese sentido, a mi muy querido amigo, el doctor José Alejandro Vargas Castro. Mi querido Alejandro, bienvenido a este programa En Voz Alta, te lo aprecio mucho. Gracias Gerardo, muy buenas noches. Buenas noches a ti y a tu amable auditorio. Y bueno, como siempre tengo la oportunidad de estar en esta noche acompañado, bueno, no en esta noche, con la presencia de nuestro muy querido amigo, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres, quien pues continúa de viaje, y yo le deseo desde aquí formular nuestra mejor expresión de deseo de que siga disfrutando estos días de esparcimiento. Y bueno, hoy sí, cumpliendo, no con una obligación, pero sí con esta oportunidad de estar con nosotros esta noche, el querido maestro, amigo y hermano, don Ernesto Rodríguez González, profesor emérito de la Facultad de Derecho, con más de 44 años ininterrumpidos al frente de la cátedra, a quien, como siempre, le doy la más cordial de las bienvenidas. Mi querido hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Desde luego que es un gran privilegio, mi hermano, de continuar aquí en este programa En Voz Alta y recibiendo a personalidades tan importantes como el doctor José Alejandro Vargas Castro, un buen amigo que lo conozco desde hace tiempo y de su calidad profesional y de investigador. Alejandro, muy buenas noches. Gracias Ernesto, buenas noches. Bien, como yo les refería, tenemos la oportunidad de recibir a nuestro invitado, el doctor José Alejandro Vargas Castro, quien es doctor en Ciencias Sociales, fue coordinador general del programa editorial del Gobierno de la República. Asimismo, ha sido presidente del Colegio Mexiquense, también ha obtenido el Premio Nacional de Administración Pública, Premio Estatal de Administración Pública, recientemente premiado por el Centro Latinoamericano de Administración en Desarrollo, o para el desarrollo, mejor dicho, en América Latina. Es investigador de la Facultad de Arquitectura actualmente, asimismo como consultor en materia de desarrollo urbano y desarrollo municipal. Esta noche charlaremos con nuestro amigo el doctor Vargas acerca de un tema que él, entre otras cosas, le conlleva a obtener este premio, el Premio Latinoamericano del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, relativo al por qué en la estructura del pensamiento del colectivo social hay desconfianza hacia el Estado. Querido Alejandro, ¿podrías indicarnos, para entrar en materia, cuáles son, primero, qué te lleva a realizar este trabajo? ¿Cómo no, Gerardo, Ernesto? Yo quisiera comentar, para contextualizar un poco este trabajo,
que este trabajo se inscribió en el 31º concurso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD. El CLAD fue fundado en 1972 por una iniciativa de los gobiernos de México, de Perú y de Venezuela. A partir de 1980, el CLAD asienta su base, su sede, en Caracas, en Venezuela, y desde entonces ha desarrollado una serie de actividades importantes enfocadas fundamentalmente a la modernización de la administración pública, entendiendo la administración pública como el instrumento del Estado que hace posible o que permite impulsar una serie de medidas en favor o en la búsqueda del desarrollo económico y del desarrollo social, por supuesto. Entonces, el CLAD se ha desempeñado en 3 vertientes básicamente. Una de ellas es la capacitación, esto es la formación de recursos humanos de alto nivel a nivel internacional, por un lado. Por otro lado, la difusión de los avances en esta ciencia, la ciencia política, las ciencias administrativas, y en este sentido precisamente impulsa este certamen latinoamericano de administración para el desarrollo. La otra vertiente tiene que ver con la difusión de estos avances, y lo hace también en 2 ramas. Una de ellas es la generación de una serie de publicaciones, tanto electrónicas como impresas, y otra es precisamente la realización de un congreso anual que se desarrolla en diferentes países. En este caso, en México, en la ciudad de Guadalajara, se va a llevar a cabo la 23ª edición del Congreso Internacional del CLAD, y es donde se hará entrega del premio correspondiente. Teniendo esto como un contexto, como marco precisamente del trabajo que se desarrolló, respondo a tu pregunta, mi querido Gerardo. ¿Qué es lo que impulsa a tu servidor a desarrollar este trabajo? Primero, se trata de un tema que establece el CLAD. El CLAD cada año en su concurso dice qué temas se tendrán que desarrollar. Pero en el caso personal de tu servidor, el tema es fundamental. Se trata de cómo mejorar la confianza de la ciudadanía en el Estado. Y en este sentido, creo que es importante partir de una apreciación aparentemente generalizada. Digo aparentemente porque de alguna manera esto está documentado, pero es importante la percepción que se tiene del hecho. Y es un fenómeno que se está viendo en 2 dimensiones. Por un lado, hay una cierta pérdida de confianza de la ciudadanía hacia el Estado en general. Esto es un fenómeno mundial, se ha caracterizado como una cuestión antisistémica y la vemos en diferentes partes del mundo. Y por otro lado también una especie de resurgimiento de la sociedad civil, de fortalecimiento de diferentes instancias que tienden precisamente a contrarrestar o más bien a compensar esta falta de confianza que se puede apreciar. El trabajo entonces corresponde por un lado a los requerimientos del CLAD y por otro lado a una inquietud personal que encuentra en esta convocatoria un cauce para su desarrollo. El trabajo se desarrolló en tres grandes apartados. Primero, se habla de la confianza del Estado y de la ciudadanía. En este apartado, de manera general, lo comento ahorita, entraremos en detalle un poquito más adelante, se trata fundamentalmente de definir qué es la confianza, cuáles son los factores que inciden en ella, y se trata fundamentalmente de entender a la confianza como la expectativa fundada de que algo va a suceder, la expectativa fundada de un hecho esperado. Y en este sentido se relaciona directamente con esta relación entre ambos actores, entre Estado y ciudadanía, porque la ciudadanía tiene una esperanza fundada en el desarrollo del Estado, en el desempeño del Estado. Y cuando no encuentra la respuesta esperada, pues evidentemente hay un deterioro, un desgaste de esta expectativa. Esto es fundamentalmente la base de la desconfianza. Pero como decía hace un momento, lo desarrollaremos con más detalle en breve. En segundo lugar, el ensayo aborda un diagnóstico de la confianza ciudadana en nuestro país, y para esto se toma como base un elemento fundamental, yo diría muy valioso, que es la tercera encuesta nacional de cultura constitucional. Esta encuesta nacional de cultura constitucional la elabora el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios, y desarrolla una serie de preguntas, de planteamientos, que en primer lugar hacen notar qué tanto conoce la sociedad su Constitución, y en segundo lugar qué tanto ejerce sus derechos y cumple con sus obligaciones. Y hay resultados muy importantes en este sentido.
El tercer apartado del ensayo se refiere fundamentalmente a una serie de propuestas. Una vez que se analiza el concepto de confianza, una vez que se define cuál es la situación de la confianza en nuestro país, se generan algunas propuestas. Las propuestas van enfocadas en tres vertientes. Por un lado, algo que se antoja impostergable, digamos, la revisión del sistema político electoral mexicano, por un lado. Por otro lado, la necesidad de conservar, de fortalecer o en algunos casos hasta restituir el equilibrio de poderes públicos en el Estado, y por otro lado formar una ciudadanía de calidad, una ciudadanía consciente de sus derechos, de sus obligaciones y también interesada en los asuntos públicos y participativa en ellos. Esto es a grandes rasgos, mi querido Gerardo, mi querido Ernesto, el contexto en el que se inscribe el trabajo de tu servidor. Eso es. Nosotros podríamos considerar, claro, has definido que la confianza es la expectativa fundada de lo que puede suceder en el beneficio, obviamente, colectivo. Cuando esta confianza desaparece, ¿nace la esperanza? Fíjate que creo que son, desde mi punto de vista, dos categorías diferentes. La confianza tiene como base un hecho racional. La repetición constante de un hecho que te da un determinado resultado te genera esa expectativa fundada de que algo va a suceder. Y la esperanza no necesariamente se fundamenta digamos, en ese componente empírico desde mi punto de vista. Pero a mí me parece que hay una cuestión que es fundamental. Yo creo que la esperanza como tal siempre es un aliciente para seguir trabajando, luchando en la búsqueda, en la consecución de estos resultados esperados, ¿no? Y en este sentido yo creo que si bien son categorías diferentes, pues de alguna manera están estrechamente relacionadas. Sí, te lo refería porque tenemos hoy como ejemplo muy notorio los resultados del 1 de julio pasado, en donde la sociedad mexicana, fundamentalmente, estaba verdaderamente decepcionada de quienes en algún momento han ejercido el poder. Un hartazgo en torno a la inseguridad, un hartazgo en el entorno de la corrupción, un hartazgo en torno a la impunidad. Y surge de repente, bueno, no de repente, sino 12 años atrás, ya un líder que de alguna manera toca los espacios de lo que el colectivo social desea escuchar, que habrá un cambio, pero no un cambio que eminentemente sea simple, sino un cambio que conlleva una esperanza de un bienestar colectivo. Y bajo este tenor, sin duda alguna, ya en exámenes posteriores a los resultados electorales, esto es lo que le conlleva al triunfo. Por eso te hablaba yo sobre si esta confianza que justamente viene a desaparecer en el contexto nacional respecto a sus autoridades en una gran mayoría, finalmente se puede traducir en esperanza. Y por eso lo refería yo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que lo que yo he observado, lo que yo he visto es que esta es una situación que tiene una cierta tendencia cíclica. Quisiera referir lo siguiente, por ejemplo. A mediados del siglo pasado, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial hay un cuestionamiento muy serio, sobre todo en países como Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, donde se hace un cuestionamiento sobre la eficiencia, sobre la eficacia y eficiencia de la democracia como una forma de gobierno. Y esto se desprende precisamente de resultados magros, de resultados que no corresponden realmente a lo que la ciudadanía espera. A partir de eso se generan una serie de acciones que tienden a reforzar la labor del Estado, que tienden
a generar un fortalecimiento de las instituciones y nuevamente se empieza a generar cierta credibilidad y confiabilidad en las instituciones en este caso. Para el caso de México, yo lo que quisiera plantear es que efectivamente el tema de la confianza, como comentaba hace un momento, tiene que ver con el cumplimiento de las expectativas, el cumplimiento de aquellas imágenes, objetivos, aquellas cuestiones aspiracionales que la sociedad se va formando y que, tienen o esperan tener una respuesta directa cuando el gobierno que las generó entra en funciones. Y si estas expectativas no se cumplen, evidentemente hay un menoscabo de la confianza. Yo quisiera comentar en este sentido que precisamente en el caso de nuestro país, la confianza es, algo fundamental, no solamente en términos de la vida institucional, sino también de la vida cotidiana. La desconfianza, la falta de confianza en las instituciones, en los gobernantes, en los gobiernos, lleva muchas veces a la búsqueda de algunas alternativas, y esto deriva en una serie de actividades o de cuestiones de índole social que muchas veces rayan a veces en la ilegalidad. La corrupción que vemos cuando alguien busca aligerar o solventar un trámite a través de alguna dádiva o cuando se llegan a obviar algunos elementos o algunos castigos precisamente también a través de una serie de este tipo de cuestiones, son realmente alternativas que la gente va buscando porque no encuentra una respuesta específica a sus demandas, a sus expectativas. Y esto va incrementándose de manera gradual y en diferentes sentidos, en diferentes ámbitos. ¿Qué es lo que fundamenta la confianza de la gente en el Estado? Yo diría que son tres cuestiones. En primer lugar, habría que pensar que la confianza, como contamos hace un momento, se basa en la expectativa fundada de que algo se va a cumplir. ¿Qué es lo que espera la sociedad que cumpla el Estado? Por lo menos tres condiciones. La primera, y que es elemental, y que es el objeto fundamental del Estado, es la garantía de la seguridad de las personas y sus bienes, en primer lugar. En segundo lugar, la generación de condiciones para, de un ambiente que garantice el desarrollo de las transacciones sociales o económicas en un ambiente de seguridad, con la certeza de que los compromisos contractuales contraídos se van a cumplir. Esto es un ambiente en el que las instituciones funcionen y den certeza al desempeño de las personas y de las organizaciones. Y por otro lado está el hecho de que también el Estado debe garantizar una serie de actividades orientadas a generar un mayor desarrollo económico y desarrollo social. Esto es generar las condiciones para que los individuos los individuos en colectividad puedan aspirar a mejores estadios de bienestar. Son estas tres condiciones elementales que, si son cumplidas, vemos que puede reforzarse la confianza de la ciudadanía en el Estado. Sin embargo, hay también una cuestión que es importante considerar, y es el hecho de que la confianza es necesariamente una relación recíproca. En términos personales lo podemos ver. Si alguien le tiene confianza a una persona y esa persona es digna de confianza, bueno, hay aquí una relación en ambos sentidos. Esto quiere decir que también se debe buscar la confiabilidad de la ciudadanía. Hablar de la confiabilidad de la ciudadanía implica, por otro lado, tener una ciudadanía de calidad. En nuestro país, para obtener la ciudadanía se requieren prácticamente dos cosas: ser mayor de edad y tener un comprobante de domicilio. Con esto se hace el registro correspondiente ante el INE y se obtiene una credencial que acredita una calidad de ciudadano. Sin embargo, hay una serie de elementos que yo creo que es importante valorar en términos de la ciudadanía que buscamos. Y en este sentido, por ejemplo, la encuesta que he comentado, la tercera encuesta nacional de cultura constitucional, arroja resultados bien importantes. Nos habla, por ejemplo, del desconocimiento que hay en buena parte de la población sobre las autoridades municipales, sobre la composición, por ejemplo, de las legislaturas locales o del Congreso, por señalar casos específicos. Nos habla también del desconocimiento del funcionamiento de la administración pública. Nos habla de una serie de cosas que nos dejan ver que, bueno, tenemos leyes, tenemos instituciones, pero de repente no se conocen a fondo ni se respetan ni las leyes ni las instituciones. Esto habla de la necesidad imperiosa también
por supuesto, de mejorar el desempeño del Estado, pero también de mejorar la calidad y el desempeño de la ciudadanía. Ernesto. Sí, he escuchado con toda atención, Alejandro, toda tu exposición me parece muy interesante y muy fuerte en el sentido siguiente. Si hablamos de ciencias sociales, entonces las ciencias sociales generalmente las consideran a la economía, a la sociología, a la política, a la historia, pero como que dejan relegada un poco al derecho, lo dejan relegado. Precisamente lo dejan relegado porque dicen, el derecho es una ciencia fáctica, una ciencia de hecho, una ciencia empírica. Entonces, como ser ciencia empírica y de hecho, la dejan a un lado, no. Pero es muy importante el derecho en el sentido de que debemos de conocer la cultura mexicana. Y esa cultura mexicana la vamos a conocer a través de la historia, desde luego, finalmente. Pero también hay que conocer la Constitución, tú lo manejaste y lo señalaste muy bien. Hay que dar a conocer a la Constitución a la ciudadanía. Y yo recuerdo que hace tiempo sí hubo una Constitución que decía, esta es mi Constitución, y la difundieron. Entonces, falta de la cultura por un lado. Pero perdón, aquí quisiera hacerte un paréntesis nada más y me gusta lo que tú señalaste. Recordemos que, ¿cuál fue el éxito de Mao? ¿A la cultura? No, sí, el famoso libro rojo. Sí. Sí, su librito rojo. Es decir, que cada ciudadano tenía que aprenderse el famoso libro rojo. Es decir, y cometía traición hacia el Estado quien no trajera y no supiera el contenido del libro rojo. Que esto transforma justamente a China finalmente en una gran potencia. Perdón, adelante. No, es correcto. Y qué bueno que lo apuntas de esa manera, porque yo me refiero a la cultura mexicana. Por eso, es decir, México tiene una cultura específica. Nuestra Constitución, así es. Si, como bien lo señala Alejandro, ¿no? Si supiéramos en esa corresponsabilidad de la ciudadanía, nuestra Constitución, si supiéramos cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos también, bueno, muchas cosas se obviarían en cuanto a la mala administración que pudiera ejercer el Estado. Exactamente. ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque la conocemos, la tenemos como tal en nuestra mano, buscamos que se cumpla, ¿no? De acuerdo. Perdón, es que es un binomio. El Estado tiene ya, desde el punto de vista de su organización, que está en la propia Constitución, tiene ya sus deberes, el Estado. Pero el Estado está representado por personas, y las personas son las que deben de cumplir con lo que establece la propia Constitución en cuanto a sus funciones y en cuanto a sus fines. Tú hablabas de la seguridad pública y la seguridad social. Ese es un deber del Estado. Y aparte de la seguridad, la armonía y la tranquilidad del país también es un deber del Estado. Y lo del ciudadano, si conoce su Constitución y si conoce, va a exigir que cumpla el Estado con sus fines y con sus funciones que tiene, porque ya están establecidas en la propia Constitución. Entonces, eso es muy importante. Aquí sería la falta de cultura en los dos aspectos, desde el punto de vista de la administración pública y desde el punto de vista de la ciudadanía. Si la ciudadanía no sabe cuáles son sus derechos, no puede exigir, pero ahora, si los conoce, debe de exigir al Estado que cumpla con sus deberes. Oye, nada más rápidamente, aquí casi en son de broma. Si en este instante yo creo que a los nuevos diputados le preguntamos cuántos artículos tiene la Constitución, muchos de ellos saldrán reprobados. Estoy casi seguro. Sí. Fíjate que yo considero que esto es una cuestión que nos habla precisamente de algo que es extremadamente complejo, pero que también nos permite, digamos, vislumbrar algunas posibilidades de solución, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, una de las cuestiones que se me hacen muy interesantes es que, como comentabas hace un momento, para obtener la ciudadanía, ¿qué requieres? Acreditar la mayoría de edad y tener un comprobante de domicilio, nada más. Cuando un extranjero solicita la nacionalización, busca ser ciudadano mexicano, se le pide conocer la cultura mexicana, conocer sus leyes, conocer sus costumbres, y de alguna manera hay un requerimiento mayor en este sentido, ¿no? A mí me parece que aquí yo creo que hay yo le llamaría una beta de oportunidad, un área de oportunidad,
que nos habla de la necesidad imperiosa, desde mi punto de vista, de vincular, por un lado, los programas educativos con las cuestiones cívicas. Esto yo creo que el civismo como materia debe reforzarse, si bien se está reincorporando, yo creo que debe hacerlo con una claridad y un enfoque más definido en este sentido, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo creo que también pudiera ser una función que pudiera asumir el propio Instituto Nacional Electoral, que tiene que ver con la formación ciudadana. Esto es, pienso que algo que podría ser funcional es la impartición de algunos conocimientos básicos elementales sobre cuáles son los derechos, obligaciones que tienen los ciudadanos, cómo los puede ejercer, y esto de alguna manera resulta independiente del grado de estudios que pueda tener la persona. De alguna manera creo que podría contribuir a esto. Hay una estrategia para la formación de ciudadanía que tiene el INE, pero hasta donde tengo conocimiento se queda solamente a nivel de diagnóstico y no ha operado algunas cuestiones, digamos, que pudieran ser más directas, más ejecutivas. Creo que también es importante hacer un ejercicio, una valoración de la necesidad imperiosa también de garantizar ese equilibrio entre los poderes del Estado, que digamos la serie de pesos y contrapesos que definen, digamos, el Estado moderno sea efectiva, ¿no? Esto implica la independencia o digamos la libertad con la que pudiera deliberar nuestros diputados, ¿no? En el caso de las legislaturas locales, los miembros del Congreso, en el caso de la legislatura federal, ¿no? Los senadores, los diputados, y también, digamos, un desempeño independiente del Poder Judicial. Creo que de alguna manera esto es algo que resulta insoslayable y creo que sí se tendría que estar valorando en el contexto vigente, creo que resulta fundamental. Y comentábamos hace un momento la cuestión de qué podemos hacer para que la ciudadanía se interese en los asuntos en los asuntos públicos. La tercera encuesta nacional de cultura constitucional aborda además otros temas y resulta que la mayor parte de la gente solamente participa en asuntos de carácter público cuando se ve afectada directamente por ellos. Y esto nos habla de que si no es algo que afecte directamente a los individuos, no hay un interés superior. Por eso se desconoce el presupuesto, la forma en que se ejerce, los mecanismos de control que hay, y solamente vemos reacciones de sorpresa cuando ya sucedieron las cosas. Creo que es importante formar una ciudadanía que esté informada, que tenga conocimiento precisamente de todos estos elementos, que conozca cuáles son las funciones del gobierno, de los diferentes poderes públicos, cuáles son sus funciones, sus atribuciones, y en función de eso que pueda tener una actitud crítica y propositiva. Quiero decir crítica en el sentido de que no solamente sea espectador de lo que está sucediendo, sino también un actor participativo que pueda opinar, que pueda generar alguna opinión que tienda a que contribuya a mejorar la situación de los asuntos públicos, pero también, digamos, un interés permanente en el desarrollo de la actividad pública, no solamente en aquello que nos atañe directamente y de manera coyuntural, ¿no? Creo que en la formación de una verdadera ciudadanía ese sería el gran reto, cómo lograr que los ciudadanos se involucren de manera permanente y que participen activamente en los asuntos de interés público. Yo veo dos aspectos ahí fuertes, que es la corrupción y la impunidad. Corrupción y no precisamente en el ejercicio de la administración de justicia, no. Por ejemplo, en la planeación urbana donde tú estás ahorita, yo creo que ya percibes perfectamente que las zonas conurbadas deben de planearse, porque si no existen muchos problemas y por eso hay tantos, con tanta lluvia que ha sucedido, hay muchos lugares de la República Mexicana, Michoacán lo vimos hace poco, que están en lugares que son peligrosos, donde se establecen las personas, las familias, y entonces vienen todos esos desastres. Pero entonces falta de una planeación urbana, una buena planeación urbana para las zonas conurbadas, como está sucediendo aquí en el centro del país. Sí, yo creo que ese es un reto mayúsculo, la cuestión de la planeación urbana. Lo es porque tenemos ya un grado de avance del crecimiento de nuestras ciudades que implica necesariamente, como dicen por ahí, a grandes males, grandes remedios. El tamaño de las soluciones que se pueden proponer no
no es pequeño, o sea, se tienen que tomar decisiones grandes y eso implica tener, digamos, la visión para poderlo plantear y también, digamos, los elementos sociales, jurídicos y políticos para poderlos llevar a cabo. De otra manera, lo que estamos haciendo con la planeación urbana, como se desarrolla, pues es seguir generando soluciones parciales a problemas que son añejos y que solamente vamos parchando pues consecutivamente. A mí me parece que en ese sentido hay un gran reto en este sentido. Y este gran reto yo creo que se vuelve urgente porque hay dos cuestiones. Por un lado, el agotamiento de un recurso vital, el agua, por un lado. Se está consumiendo una cantidad importantísima de agua, no se está generando de la misma manera las áreas de recarga de los mantos acuíferos y esto va a tener, digamos, en un mediano plazo un impacto muy importante en el desarrollo urbano de nuestro país. Por un lado. Por otro lado, yo creo que algo que vivimos cotidianamente quienes estamos en las ciudades grandes, medianas o pequeñas incluso, es el incremento constante del tránsito, del tráfico vehicular. Todo este tipo de cuestiones afectan la calidad de vida de la gente en dos sentidos, en cuanto a la contaminación, la generación de contaminantes que afecta a la salud, pero por otro lado también la pérdida de tiempo, cómo se entorpece el funcionamiento de una ciudad. Entonces, coincido con lo que planteas, Ernesto. Creo que en términos de planeación urbana el reto es mayúsculo, creo que es importante tomar medidas, grandes medidas desde ahorita y prever, digamos, una solución, yo diría total, no parcial, pensada en un mediano y largo plazo. Yo quisiera comentar una experiencia muy importante que vi hace algunos años. En el año 2004 se llevó a cabo en el Estado de México el Foro Mundial de Grandes Metrópolis, y en este foro me acuerdo mucho, llegaron funcionarios, gobernantes de diferentes ciudades, y una de las cuestiones que se me hizo bien importante fue que en Corea del Sur, una ciudad planteaba su proyecto a 20 años. Este va a ser mi proyecto, y lo que veíamos era el antes y el después, el ahora y el después. Una ciudad común y corriente como la vemos ahora, y el después, donde áreas jardinadas, áreas peatonales eran lo que predominaba. Y la parte más importante de esta exposición, y que se me quedó muy grabada, fue el hecho de que planteaba que si bien este proyecto era 20 años, lo que ya estaban trabajando desde aquel momento, en el 2004, era la concientización de la ciudadanía para lograr que esto fuera posible. Entonces, ahí hay un proyecto de largo plazo, y señalaría, enfatizaría eso. Existe un proyecto de largo plazo, en primer lugar. En segundo lugar, existe conciencia de lo que es necesario involucrar, esto es, a la ciudadanía, a las cuestiones financieras, espaciales, etcétera. Y en tercer lugar, rumbo claro en la búsqueda de esa meta. Entonces, coincido contigo, la parte de planeación urbana yo creo que es algo fundamental, un reto mayúsculo. Mi queridísimo Alejandro, desafortunadamente aquí nuestro productor ya nos está señalando de que el tiempo se ha agotado. ¿Quieres, por último, enviar algún mensaje final? Sí, mi querido Gerardo, bueno, agradezco primero la oportunidad y el espacio. Saltamos del tema de la confianza, el desempeño de las autoridades y terminamos con la planeación urbana. Oye, pero antes de esto quisiera yo referirte de que, primero, mil disculpas. Segundo, de que nos des el privilegio también de que nos visites en próxima ocasión para justamente charlar ya con tu premio en mano sobre la temática. ¿Te parece? Con muchísimo. ¿Es un compromiso? Así lo asumo. Muy bien. Así lo asumo, mi querido Gerardo. Y digamos, el mensaje final sería una invitación precisamente a conocer nuestras leyes, a conocer las atribuciones, facultades y obligaciones de nuestras autoridades, y como ciudadanos hacer lo que esté a nuestro alcance para que estas facultades, atribuciones y obligaciones pues que se cumplan, y por nuestra parte cumplir con lo que nos toca. Esa sería la invitación muy respetuosa. Pues mi queridísimo Alejandro, aprecio como siempre la finura que te ha distinguido, y además los conocimientos que has vertido para nosotros y para nuestro público. Y bueno, ya estás verdaderamente comprometido con nosotros para una vez que próximamente, creo que será, ¿cuándo será la entrega de tu premio? Fíjate que el CLAD es del 6 al 9 y tengo entendido que se llevaría la premiación a cabo el día 6 de noviembre. Para que en fecha próxima
con premio o sin premio, de todas maneras, es decir, con premio porque lo vas a obtener, pero sin premio a lo mejor nos das el privilegio de traerte de nueva cuenta con nosotros para que continuemos charlando sobre este importantísimo tema. ¿Te parece? Será un gusto y un honor, mi querido Gerardo. Muchísimas gracias, de verdad. Y como siempre, mi queridísimo Ernesto, aprecio la fineza que tanto te distingue, tus conocimientos y el punto de pimienta que le pones a este programa. Muy amable, mi querido hermano. Y bueno, una vez más, su amigo Gerardo Viloria les agradece el haber estado esta noche con nosotros en su programa En Voz Alta. Que tengan la mejor de las noches y por lo tanto el mejor de los descansos. Mil gracias.